Bienvenidos a la capacitación intensiva en arte terapia. Me presento, soy Amira Lem, la docente a cargo. Vamos a iniciar este primer módulo. El arte terapia surge a partir del 1800 aproximadamente como una nueva percepción de la terapia en salud mental que estaba puesta al servicio de la cura, ¿sí? Como catarsis. El interés de los psiquiatras y de todo el ámbito de la salud mental estaba puesta con la finalidad, ¿sí?, de que el paciente pudiera hacer una expresión artística y pueda reflejar aquellos síntomas y características que no podía realizarlo a través de la palabra. Posteriormente, a partir del siglo XX, también el teatro fue utilizado como una forma del arte que permitía, ¿no es cierto?, a los pacientes poder salir de su apatía y les permitía de alguna manera poder utilizar no solamente la expresión corporal, ¿sí?, sino también la palabra. Paralelamente empieza a estudiarse, ¿sí?, lo que eran los dibujos y las pinturas, porque de alguna manera permitían descifrar aquellos signos, ¿sí?, que permitían a los profesionales poder evaluar, ¿sí?, el grado de esquizofrenia o los signos patológicos referidos a la salud mental. Más adelante, ¿sí?, cerca del siglo XIX, los psiquiatras empezaron, ¿sí?, a estar un poco más interesados en lo que era la producción plástica. De hecho, se habían publicado en la época una serie de dibujos, ¿sí?, de personas con problemas, con alteraciones mentales. Porque en su análisis esto permitía reflejar que el paciente hacía una autoexpresión y era un medio de comunicación, ¿sí?, donde no hacía falta la comunicación oral, ¿sí?, es decir, poner en palabras aquellos síntomas. Entonces, de alguna manera, esto permitía, ¿no es cierto?, a los profesionales de la salud poder comprender el estado de ese paciente. ¿Por qué hablamos de terapia? ¿Por qué hablamos de arte terapia? El término terapéutico o terapia tiene un doble significado. Por una parte significa el servir, el cuidar, el proteger. Pero por otro lado es entendido como un método, ¿sí? La terapia es un método, es un tratamiento de aquello que está desordenado a nivel psíquico. Entonces, el arte terapeuta, ¿sí?, debe utilizar todos sus conocimientos para poder convertirse en un puente, ¿sí?, para poder servir, para poder curar, para poder proteger o cuidar al otro, ¿sí? En este caso, el arte terapia es definido como una profesión en el área de la salud o de la salud mental que usa el proceso creativo para mejorar, ¿sí?, para realzar el bienestar físico, emocional y mental de las personas, cualquiera fuese la edad.
Entonces, en otras palabras, lo que podemos decir es que el arte terapia busca, de alguna manera, transformarse en un puente hacia el otro, ¿sí?, que nos permita protegerlo, cuidarlo, ayudarlo, ¿sí?, a que pueda realzar o que pueda restablecer su bienestar físico, mental y emocional. Hay una cuestión que debemos tener en cuenta, y es que el terapeuta debe tener la capacidad, ¿sí?, de poder establecer un vínculo con ese paciente. ¿Por qué? Porque cuando yo logro establecer un vínculo, logro establecer una confianza, ¿sí? Yo pongo mi salud, mis problemas, mis angustias en manos de un otro. Entonces, para esto yo debo sentir seguridad, contención, confianza. Porque cuando esto no sucede, una persona no logra abrirse en su totalidad, ¿sí?, y permitir que el otro pueda accionar en nosotros. ¿Qué es necesario para poder establecer un vínculo? Básicamente el terapeuta tiene que, en una primera entrevista, tiene que permitirse una observación y una escucha, ¿sí?, que realmente pueda permitir registrar todo lo que creamos o sintamos que es realmente significante. No basta solo con el nombre y apellido de los signos o de los síntomas que presentamos, es decir, el diagnóstico. Yo necesito conocer a ese paciente, ¿sí?, en todos sus ámbitos, en lo psicológico, en lo emocional, en lo afectivo, ¿por qué no en lo biológico también? ¿Sí? Entender cómo son sus vínculos familiares, sociales, en los diferentes ámbitos. Esa es la manera en la que un terapeuta, un profesional de la salud, puede tener una visión un poco más amplia, ¿no es cierto?, de su paciente. Entonces, a partir de lo que yo conozco de ese paciente, me va a ayudar, por otro lado, a poder comprender, ¿sí?, a ese paciente, a esa persona. Entonces, desde el momento en que yo como terapeuta tengo esa visión, tengo toda esa información acerca del paciente, entonces yo voy a tener un panorama un poco más amplio, ¿sí?, de qué objetivos plantear para esta intervención. De hecho, también me va a permitir conocer, ¿sí?, cuáles son los gustos de esa persona y saber por dónde podemos arrancar. Por otra parte, los pilares fundamentales, ¿sí?, de este arte terapia, es decir, la base con la que yo empiezo mi trabajo, es a partir del proceso creativo y de la expresión artística. Este arte terapia es tan benéfica, es tan productiva, que además permite resolver conflictos y problemas internos, emocionales, pero también permite desarrollar habilidades interpersonales.
Ayuda también a manejar el comportamiento, ¿sí? A la modificación de conductas negativas, a reducir el estrés, a trabajar la autoestima, a generar una conciencia y una confianza en nosotros mismos. Los ámbitos de aplicación de la arte terapia son en psicoterapia, en educación, como rehabilitación y en prevención de lo que es la salud mental, en terapia ocupacional, en la clínica médica, en intervención social y comunitaria, en residencia de ancianos, incluso a trabajar los problemas de aprendizaje en los chicos. Hay que entender que el arte terapia es una forma de expresión en cualquiera de las formas del arte que se presente, que permite, a través de la expresión del arte, volcar todo aquello que no podemos poner con palabras. Todos los lenguajes artísticos, sí, tienen cualidades terapéuticas. Generan satisfacción, generan relajación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de arte, estamos hablando de todas, ¿sí? De todas las artes plásticas, también de artes como el teatro, la música, que son conocidas en el ámbito nuestro como dramaterapia o como musicoterapia. Pero veamos bien ahora cuál es el lenguaje artístico y cuáles son las formas, ¿sí?, del arte en el ámbito terapéutico. En el ámbito terapéutico hablamos de artes plásticas o arte terapia, donde incluimos lo que es el dibujo, la pintura, el trabajo con arcilla, con barro, el collage, la fotografía, las cerámicas, las esculturas, ¿sí?, donde se utilizan materiales que pueden ser modificados, que pueden ser moldeados, y que permiten a la persona el hecho de poder crear algo. También otra forma del arte es el arte escénica, donde incluye lo que es la danza, el teatro, la expresión corporal, donde la expresión se realiza a través de lo que es el cuerpo, de la actuación. Y este tipo de arte es muy utilizado en el trabajo con adolescentes, ¿sí?, justamente porque la adolescencia es una etapa tan conflictiva, ¿sí?, tan difícil de atravesar para algunos jóvenes, que en esto de la búsqueda de la personalidad, de la identidad, les cuesta mucho poder expresarse con palabras. Entonces las artes escénicas es una herramienta muy significativa, ¿sí?, para esta etapa. Otra de las formas del arte son las artes literarias, en esto de lo que es la producción, la creación de cuentos, de poesías, de música, de canciones, de escritura creativa, ¿sí?, donde acá la palabra es utilizada pero de forma escrita. También tenemos lo que es el arte musical, bueno, que es la música, los instrumentos, donde hay una forma de expresión, ¿sí?, que es a través de la música, a través de la letra, de la producción de canciones. También tenemos el arte aplicada, que es toda la producción, ¿sí?, que podemos llegar a crear, como lo que son los diseños gráficos, de joyería, en lo textil, incluso lo que es
también la repostería, la cocina, todo lo que uno pueda crear, ¿sí? Son artes aplicadas. El arte terapia es un acompañamiento y una ayuda, ¿sí? A las personas con dificultades en todos los ámbitos, ya sea educativas, personales, sociales, familiares, donde el trabajo que se va a realizar es a partir de una creación, ¿sí? De una creación. Es un proceso de transformación, ¿sí? Que nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda a tener una mirada más crítica, ¿sí? Menos destructiva. Y como hablamos de un proceso de transformación, ya Freud hablaba del síntoma, donde ya desde el psicoanálisis, acá no buscamos eliminar el síntoma, acá lo que buscamos es modificarlo, ¿sí? Es que este paciente que ya tiene la experiencia, ya vivió, ¿sí? Un síntoma negativo, ¿sí? Una experiencia negativa. La finalidad de la arte terapia es que ese síntoma negativo, a través del proceso creativo, a través de la imaginación, de la creatividad, es que podamos transformarlo, ¿sí? En algo positivo. Entonces, eso tienen que tener muy en cuenta, que acá no buscamos eliminar el síntoma. Acá lo que buscamos es un proceso de transformación. Entonces, a través de estas creaciones, ¿sí? De esta creatividad, es que el arte terapia propone una creación de otras formas de producción, ¿sí? Ya sea a través de la pintura, de la música, de la escritura, ¿sí? Es que buscamos que estas formas del arte realmente ayuden al desarrollo de la persona hacia un ser y un estar de una manera más positiva, más saludable. Veamos ahora lo que son los discursos postestructuralistas, ¿sí? Que tienen que ver con una visión diferente respecto de la percepción del sujeto. Como ustedes saben, nosotros venimos de una generación donde la expresión de algunos temas, la expresión del ser humano en sí mismo, ¿sí? Ha venido evolucionando, ha venido mutando. Por eso son las brechas generacionales que existen, ¿sí? Podemos verlo que el pensamiento de un adulto mayor, que puede ser nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, al pensamiento y a la formación que tenemos hoy en día, ha ido evolucionando y en algunos casos esta evolución tiene cosas positivas, pero también tiene cosas negativas. Entonces, a lo largo del tiempo, ¿sí? Ha ido cambiando nuestra identidad, ha ido cambiando nuestra forma de pensar, nuestra percepción acerca del mundo, nuestros intereses, la manera de atravesar los duelos, de enfrentarnos
a los problemas, de atravesar la adversidad. Y esto tiene que ver con la transformación continua del ser humano, pero también con interacción en nuestros contextos, ¿sí? Principalmente sociales. La forma de expresarse hoy, que tiene un sujeto, es totalmente distinta a la de otras épocas. Hoy expresamos sin miedo nuestras emociones, nuestras angustias, nuestras alegrías, pero también tenemos que tener en cuenta que hay determinados factores que han sido partícipes de la expresión, del discurso, ¿sí?, que tiene hoy el ser humano en esta nueva era. Hoy la constitución del sujeto, ¿sí?, está basada más en la realidad de uno, en la realidad de nuestros días. Hoy los jóvenes tienen una percepción y una postura, ¿sí?, de su futuro, de la vida. Hoy se trata más de romper esas estructuras con las que nosotros fuimos criados. Entonces hoy vemos que, por ejemplo, la juventud es como que se ha extendido en el tiempo. Vemos que por ahí los intereses de los padres son totalmente distintos a los que tenían nuestros padres en su momento. Entonces, hoy vemos, ¿no es cierto?, que por ahí hay mamás, papás que compiten con sus hijos, ¿sí?, porque todavía se sienten eternos jóvenes. Entonces, todas estas cuestiones son discursos, ¿sí?, postestructuralistas, justamente postestructuralistas, porque viene a romper con toda una estructura a la que uno estaba criado, ¿sí?, o que veníamos con otra mentalidad. Entonces esto también genera, también provoca que la percepción del ser humano, ¿sí?, sea totalmente distinta. Por ejemplo, hoy se festeja el divorcio, la ruptura de una pareja no es que no cause dolor, pero es vivido y sentido de otra manera totalmente distinta. Entonces, todo esto genera también un cambio, ¿sí?, en lo que es el concebir, ¿no es cierto?, al ser humano. Hay una realidad social, ¿sí?, que nos describe de una manera totalmente distinta y que lógicamente tiene que ver con la cultura a la que formamos parte. Veamos ahora de qué habla la teoría crítica. Bueno, la teoría crítica tiene que ver con discursos no solamente postestructuralistas, ¿sí?, sino también con toda una corriente teórica que viene dada por lo que era la psicología comunitaria. Esto del pensamiento, ¿no es cierto?, o de la concepción del individuo como constituido, ¿no es cierto?, como una fuerza política y social. Su relación con el poder, con la construcción de esta sociedad a la que pertenece, ¿sí?
que es todo un enfoque que cuestiona eh, de alguna manera que cuestiona de alguna manera, ¿sí?, el discurso del hoy, ¿no?, del ahora.